Nacional. Bueno, está en comunicación con nosotros, lo tenemos. Está en línea Mario Breuer, el hombre que grabó a casi todos en el rock nacional. Realmente un placer, Mario. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, después de muchas peripecias, idas y vueltas acá, estoy bien, muy bien. Qué grande, contento, Mario. Feliz en mi burbuja de felicidad en Córdoba. Así que muy bien, contento. Acá te habla Manuel Goya, Fabián Posca. Tenemos pila de preguntas, imagínate que no dormimos casi. Tenemos que aprovechar el máximo del tiempo para preguntarte. Vamos a arrancar por lo... Sí, decir. Yo también estuve toda la noche estudiando las respuestas. Me imagino. Mario, mira, voy a arrancar por lo más reciente. Hace poco hiciste un vivo muy interesante sobre Llegando a los Monos, el disco de Sumo que cumplió 35 años. Aquellos que no vieron el vivo, por ahí nos están escuchando y quieren saber qué recordás, qué destacás de esas jornadas de grabación. Bueno, la verdad, nada, momento importante. Yo tenía muchas ganas, ya veníamos flirteando desde el disco anterior para trabajar juntos, cosa que no lo logramos porque, bueno, ellos el disco anterior lo hicieron dentro de los estudios de CBS, del sello discográfico, y nada, ya durante el proceso de ese disco Pettinato me había llamado y me pidió si me podía hacer cargo. Bueno, eso no se pudo por simples políticas de la empresa, de la Columbia Broadcasting System, y quedamos para el disco siguiente. Así que Sumo era Sumo, yo los había ya visto un par de veces en vivo, y yo tenía muchas ganas, ellos también tenían muchas ganas. Estuvo muy bien, la verdad que la pasamos muy bien. Fueron sesiones, bueno, no fueron fáciles, fueron sesiones, empezaron, yo creo que todas las sesiones durante 4 o 5 semanas empezaban a las 23 horas, 11 de la noche, era el turno que tenían ellos tomados, y bueno, es un horario difícil, sobre todo porque yo no es que estaba todo el día en casa, durmiendo claro, siestas y... No, yo venía... la primera semana, yo arrancaba a las 2 de la tarde en Lanús Oeste, en el estudio Colombia, perteneciente a Oscar Mediavilla y a Patricia Sosa, y estaba yo mezclando en el estudio de ellos segundo disco solista, creo que era el primer disco solista de Patricia. Así que yo me despertaba a las 12 del mediodía, picoteaba alguna cosita, y me iba, llevaba mucho tiempo, llegar era 1 hora y media de viaje, así que llegaba a las 2 de la tarde y trabajaba ahí hasta las 9 y media de la noche, 10, y después me iba a Panda. Por ahí me iba un ratito antes y comía antes de entrar al estudio, picoteaba alguna cosa, pero bueno, fue muy intenso, fue un proceso muy intenso. Eran músicos, yo diría que excepto Superman Trollio, que es un gran baterista y por lejos el mejor baterista de reggae de nuestro país. Totalmente. Pero él era muy, ¿no? Como dicen en Colombia, le tocaba comer calladito. No opinaba mucho él, no era muy opinero, pero estaba muy bien, porque aparte de eso, no sé, Diego, Ricardo, Roberto, Germán también era como tranquilo, pero todos opinaban. No ausente. Superman, por momentos era, no sé, en algún momento yo dije, che, Superman no va a venir más. Sí, Superman está al lado, está en la piecita de al lado. Claro.
Pero ayer no vino, sí que vino. ¿Y esas sesiones hasta qué hora duraban, también, Mario? ¿Perdón? ¿Hasta qué hora duraban las sesiones? O sea, entraban a las 23 y hasta de 23 a cuánto. Y típicamente a las 8 para dejarle el tiempo mínimo al personal de limpieza para poner más o menos en condiciones y desintoxicar el ambiente. Eliminar todo tipo de pruebas. Claro, sí, pobre, sí, la señora que entraba y limpiaba, andás a saber, a las 9 de la mañana, ¿sabés lo que era? Sí. Pero, ¿cómo suena la batería de ese disco, eh? Es espectacular. Bueno, el disco me parece que suena bien. Sí, ni hablar. Hay un par de temas que tienen batería electrónica, que era una linda batería que habíamos comprado en Panda, una Dramulator, una batería de 8 bits, estallando desde el océano, de los viejos vinagres. Esos temas están con una batería que teníamos y que yo había programado. Mira, he leído, ya cambiando de tema, que bueno, hoy se usa el autotune para afinar y demás, pero en esa época vos estabas como un ejemplo de que trabajabas con gente que por ahí tenías un laburo bárbaro para afinar y otra que por ahí era muy disciplinada y no desafinaba nunca. Y citabas como ejemplo a Gustavo Cerati y a la Negra Sosa. ¿Es así? En realidad... A ver, es un poco, tener que hablar de los cantantes argentinos es una situación un poco difícil. Sí. En este país hubo dos tipos de cantantes. Un tipo de cantantes eran Julio Sosa y Mercedes Sosa. Los Sosa. Y en el otro grupo estaban todos los que querían ser cantantes. Mira. Qué grande. Entre ellos también Gustavo. Gustavo no es un tipo que nació con un gran talento para cantar. Nació con bestiales talentos en otras áreas, sobre todo en la parte compositiva. Pero eso yo como ingeniero y como productor sufro mucho la falta de cantantes verdaderos. No es un problema tampoco tan de la Argentina. Yo hace unos años estaba viendo un documental producido por George Martin, eran como 6, 7 capítulos. En cada capítulo los protagonistas en uno eran los músicos, los artistas, en otro eran los productores, en otro eran los ingenieros, en otro eran tremendo. Los de las discográficas. Estaba separado como en rubros, sí. ¿no? Y yo me acuerdo que cuando hablaba... cuando hablan el capítulo que creo que eran ingenieros y productores, dentro del capítulo, le preguntaba qué es exactamente, a un ingeniero muy conocido, y le decía, ¿qué es exactamente lo que hace el ingeniero de grabación en un disco? Dice, yo te puedo hacer una descripción muy larga de lo que se supone y en muchos casos hacemos. Pero ¿sabés cuál es la verdad? ¿Sabés qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos pasamos la vida esperando que del otro lado del vidrio aparezca alguien que frente al micrófono trasciende el micrófono y trasciende el vivo y sentirlo acá, decía. Acá, cuando aparece esa voz. Y nos pasamos la vida esperando que aparezca esa voz. Mirá. Porque son muy pocas y eso es lo que nosotros hacemos. Esperamos que un día se nos cruce un cantante verdadero. Mirá. Y a veces aparece. Y dice, pero hay ingenieros, dice, hay ingenieros que se pasan 40, 50 años trabajando y nunca se cruzan con un cantante de verdad. Estamos hablando de... ¿no? Producido por George Martin, americanos, ingleses. Tal cual. Sí, lo vi, tremendo. Estamos hablando con Mario Breuer, es el hombre que grabó casi todo el rock nacional. Te pregunto vos estuviste en la parte donde los redondos cambian, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso del sonido de Lobo Suelto, Cordero Atado a Último Bondi a Finisterrio? Si no recuerdo, es el disco donde hacen un cambio rotundo en la música. En realidad no es el cambio, no es el público y la gente escuchó el cambio fuerte del Finisterre. Yo empecé a trabajar con Patricio Rey
en La Mosca y la Sopa. La Mosca y la Sopa, yo diría que es el último disco que ellos hacen de forma orgánica, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo es eso? A partir de ahí, ya en Lobo Suelto, Cordero Atado, ya empiezan a aparecer tecnologicismos. Ajá. Al igual que en Luzbelito. En Luzbelito hay una mezcla de algunos temas que grabamos, que yo produje desde cero en Buenos Aires, en el estudio del Pie, y habían algunos temas, habían ido ellos a Brasil a grabar con Néstor, no me acuerdo el apellido de Néstor ahora. Había sido bajista de Los Redondos, después se fue a trabajar a Brasil como ingeniero de sonido, y él les insistió mucho de que se vayan a San Pablo a grabar, pero a grabar todos juntos, no por separado, a grabar, ¿no? All Together Now, todo de una vez, como en vivo, pero adentro del estudio. Hicieron eso, la mayoría de las cosas no gustaron tanto, sin embargo, había un par de temas que sí se rescataron y sobre los cuales se trabajó un poco más, ¿no es cierto? Se volvieron a cantar, se le grabaron pianos, que uno es Blues de la Libertad y el otro es Mariposa Pontiac. Claro. Para vos el cambio pero, empieza en Lobo Suelto, no en Último Bondi. No es así entonces. A mí me suena a partir del Último Bondi, que noto que hay más máquinas y todo. Es que en el Último Bondi es mucho más notorio, claro. Pero ya en ese disco hay toda una tecnología en base a las baterías. El Indio un día, antes de hacer Lobo Suelto, Cordero Atado, me llama, me dice, queremos reunirnos con vos. Nos reunimos ahí en lo de Sky, en lo de Poli, junto con el Indio, y el Indio me dice, mira, Gordi, yo necesito que vos me desarrolles un sistema, me prepares una manera para que Walter Sidotti pueda grabar las baterías, pero que las baterías estén perfectamente a tempo y que los golpes siempre sean exactamente iguales. Ajá. Yo no sé cómo vas a hacer, lo único que te digo es que Walter tiene que tocar y los sonidos que aparezcan tienen que ser los sonidos de Walter. Bien. Pues, ok. Bueno, muy bien. Así que en su momento me conecté yo con Hernán Aramberri, y Hernán era un baterista que estaba muy metido en la parte tecnológica, él había estado experimentando con cosas similares, y yo tenía una buena idea cómo hacerlo, pero bueno, no tenía yo el equipamiento, así que Hernán como sí tenía secuenciadores y samplers y qué sé yo, entonces nos juntamos y fue nombrado asistente tecnológico de la gerencia rítmica de Patricia Ad honorem, me quiero imaginar. Así que hicimos eso en Lobo Suelto, Cordero Atado. Muchísima gente no se da cuenta que hay un truco. Es un disco, son 25 temas que me cuestan mucho escuchar, porque escucho el truco todo el tiempo y en un punto yo siento que fallé. Porque yo hice todo lo que me pidió el Indio, cumplí con todos los preceptos, pero no pude hacer yo que suene suficientemente natural, que no se note que yo la verdad es que hay muchísima gente, incluso colegas míos, que cuando les cuento cómo están hechas esas baterías me dicen, no te puedo creer. ¿En serio es eso? Pero está bárbaro, no se nota, y yo me mato. No. Yo escucho negrita y escucho los unos y los ceros del bombo, y todo el mundo diciendo, che, Walter, qué tempo, qué prolijito toca. Pero bueno, en el disco siguiente, Luzbelito, se perfeccionó mucho eso, y Luzbelito es un disco que yo lo escucho y la verdad que no me llama no hay algo diciéndome 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. ¿Es común que quedes disconforme con las cosas que grabás? Es como, viste que los músicos se bajan a veces del escenario puteando, dicen, esto lo podía haber hecho mejor. ¿A vos te pasa seguido eso?
Mira, te voy a contar una cosa. Mira qué preguntita. Tenemos hasta las 8 de la noche. No, Claro, sí, sí. Mira, te voy a contar, durante toda mi vida análoga, que abrazo y atesoro de la década del 80 y la década del 90, de todos esos años no hay un solo tema, no hay uno solo que yo no volvería a mezclar. No te puedo creer. A ver, hay cosas que me gustan, digo, trabajar justamente, y hablando de Los Redondos, ellos siempre fueron muy pacientes, dadivosos y muy generosos en dejarme hacer las cosas. Hay algunas cosas de Los Redondos. Luzbelito, te lo dejo así como está, ¿eh? Bueno. Pero cuando empezó, no, bueno, en general, con Los Redondos, si yo decía, che, lo quiero volver a mezclar, me decían, bueno, dale, vamos de vuelta. Mirá. De hecho, Lobo Suelto, Cordero Atado se mezcló 3 veces. Lo mezclé una vez, no me gustó, lo mezclé otra vez, tampoco me gustó, y ahí fue que dije, che, vamos a Estados Unidos. Mirá. Yo había ido ahí y bueno, y funcionó. Pero después ¿por qué es que yo me quedo con las ganas? Porque es muy difícil en el mundo análogo montar una mezcla, ¿no? Ajustar todos los procesadores, la consola, tener todo, sobre todo cuando son no 16 ni 24, sino que andar casi siempre en un mundo de por lo menos 40 canales, ¿no? 24 de la grabadora análoga, más 16 de la Dato, del día 88, qué sé yo. Si yo hago una mezcla y 4 días después o la semana siguiente digo, che, quiero hacer 3 retoques, voy a poder hacer esos retoques, pero es casi imposible recrear exactamente una mezcla, con lo cual arreglaría algunas cosas y desarreglaría otras. Cuando apareció el Pro Tools, cuando se profesionalizó la mezcla digital, la mezcla in the box, sí, como lo llamamos nosotros, ahí dejé de sufrir, porque para empezar, el estudio lo tengo yo, la tecnología me ha permitido y me ha obsequiado dentro de este lapso de vida que tengo, poder tener en una cajita, ahí la estoy mirando, es una cajita así chiquita, sí, que se llama DSP, se llama Unidad Satélite de DSP, que tiene un montón de circuitos integrados que me permiten utilizar software, lo que llamamos los plugins, de muy alto vuelo y de muy alto rendimiento y altísima gama, que suenan tan parecidos a los de verdad. Mirá vos. Que si yo quisiera armarme un estudio que tuviera el 10% de lo que yo tengo en esa cajita negra, estaría gastando seguramente en el orden de los 3 o 4 millones de dólares. Claro, sí, claro. Tremendo. Mario, plata que no tengo. Claro. Te hago una última pregunta, porque realmente estaríamos días hablando con vos. Te vamos a molestar nuevamente si podemos. Dijiste Estados Unidos y yo tenía una duda. El disco, quizás a mí personalmente que más me gusta de Charly García, que es parte de la religión, figurás en los créditos con Joy Blaney. ¿Qué parte fue grabada acá en Argentina de ese disco? Nosotros grabamos prácticamente todo en Buenos Aires. Fue el disco ejemplo de Charly García, el bien hecho. Tardamos 10 días en Panda de grabación. Sí. Después nos fuimos a Río de Janeiro. En Río de Janeiro hicimos 2 sesiones, una con los Paralamas y otra con Paula Toller y el percusionista, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y después nos fuimos a Nueva York, donde faltaron grabar. Bueno, había que grabar las baterías acústicas de Samalea. Muy poco faltó grabar, pero se grabó el disco, se hizo en un 90%, lo grabamos en Buenos Aires. Con ese disco estás conforme, me imagino.
Cualquier cosa que haya grabado yo y que haya mezclado Joe, me parece genial. Es una de las mejores asociaciones profesionales que he tenido. Joe, Blaine y yo. Él es un capo, él es un genio total. Él descubrió que yo grababa exactamente como a él le gusta que se grabe, y él mezcla exactamente como a mí me gusta que se mezcle. Era la verdad que durante muchísimos años, no sé, 15, 20 años, la asociación de Charly García y Joe Blaney, y quien suscribe, fue una asociación muy fructífera, muy fructífera. Mario, nos tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo por esta nota, por compartir tu experiencia. Tu libro Rec and Roll está disponible para aquellos que quieran seguir aprendiendo y compartiendo esta historia viva, ¿no? del rock nacional. ¿Se consiguen en todas las librerías todavía o está agotado? Qué buena pregunta. En mi Instagram, si entran a mi Instagram, sí, hay una forma para poder conseguirlo. No está fácil de conseguir. El disco se agotó. Yo no sé si Penguin Random va a hacer una nueva edición, pero el libro se sigue vendiendo, y en mi página de Instagram hay un link. Bien. A través del cual pueden comprar el libro de cualquier lugar del mundo. Mario, te agradecemos mucho, un saludo grande a Erika, que nos ha tratado muy bien, y te vamos a molestar nuevamente algún día. Cuando ustedes quieran, va a ser un placer. Bueno, gracias. Era Mario Breuer. Un lujo. Aquí en Hay Cosas Peores. Nos estamos yendo. Ya llega el viaje. Que tengan muy buen día del padre.